pero no es que termina aquí la guerra, sino que simplemente estamos comenzando a entrar en una atmósfera de conquista espiritual. Estamos terminando el mes, fíjese, pero apenas estamos empezando la guerra. Estamos terminando una etapa de entrenamiento, por decirlo así. Y ayer el Espíritu daba la palabra y decía que Dios es un Dios de orden y que tenemos que movernos en el orden de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de orden? Dios es un Dios de orden. Dios tuvo que tratar fuertemente con Israel porque Israel no estaba acostumbrado al orden. Israel estaba acostumbrado a servir a los egipcios solamente. Israel solamente estaba acostumbrado a hacer ladrillos y a hacer pirámides para los egipcios y darle casa a los egipcios. Y Dios tiene que empezar a moldear al pueblo de Israel, tiene que empezar a enseñarle que hay un orden en Dios, que hay un orden. Fíjense que Dios se ha manifestado grandemente a través de muchas señales, de muchos prodigios para con el pueblo. Lo saca con grande poder de Egipto, pero todavía el pueblo sigue titubeando. Todavía el pueblo dice: ¿y para dónde nos lleva Moisés? Moisés no sabía para dónde iba, Moisés no conocía la tierra prometida, pero Dios le había hablado a Moisés y le había dicho: tú vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida, pero el pueblo no entendía. Dice: ¿cómo nosotros ponemos nuestra confianza en este hombre que no sabemos si es cierto que Dios le habló, que no sabemos si es cierto que nos va a llevar a tal tierra prometida? Y cuando dice que ya ellos ya se han alejado, de pronto ven que atrás de ellos viene el enemigo. Viene Faraón con todos sus carros, con todo su ejército, a buscarlos, a traerlos de nuevo, a llevarlos al cautiverio. Desde el primer día que yo te hablé, yo te dije que el diablo no se va a quedar quieto. Yo te dije que el diablo, cuando tú quieres buscar de Dios, él se va a levantar. Él se va a levantar y va a empezar a hacerte guerra para volverte a meter al cautiverio, para llevarte otra vez a la situación de pecado, para llevarte otra vez a la situación del mundo. Pero tú tienes que ser sabio y entender y prestar oído cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está dando una dirección, cuando Dios te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer. Porque si tú no haces caso a esa voz, hermano, dice la palabra, el postrer estado de aquel hombre, de aquella mujer, va a ser peor que antes de haber conocido a Dios. Como pueblo de Dios, tenemos que, hermanos, ser disciplinados en muchas áreas de la vida cristiana. Tenemos que ser enseñados. Yo te he venido hablando de las disciplinas espirituales. Necesitamos disciplina en el carácter. Necesitamos disciplina. Hermanos, necesitamos tener un poco de ética cristiana también. De tener un poquito de temple cristiano. De hacer un poquito, no un poquito, de hacer una gran diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo que es puro y lo que no es puro. De lo que es limpio y lo que no es limpio. Pero a veces queremos correr toda la base, quiero batear, pero también quiero estar cubriendo primera base, quiero echar el gol, pero también quiero ser portero. No, tú tienes que estar en una sola posición, en una sola base, donde Dios te dice que tienes que estar. Jesús, poder, Señor, palabra, Jesús. El mismo Aarón, la misma María,
Los propios hermanos de Moisés un día se levantan y dicen, ¿y acaso que solo Dios habla por Moisés? Si yo soy profeta también, si yo también oigo la voz de Dios, si a mí Dios me ha usado también. Y dice Dios, porque Dios fue el que los oyó, Moisés ni los oyó. Dice Dios, quiero que los tres vengan delante de mí al campamento de reunión, porque tenemos un asunto pendiente. Y dice, ¿y qué? Dice Moisés. Dice, mira, esto habló Aarón, esto habló María, tu hermana, y no han hablado contra ti, no han hablado contra mí. Y de aquí para adelante, dice Dios, a los profetas, a los siervos, yo les voy a hablar por sueño, yo les voy a hablar por palabra, pero a mi siervo Moisés, yo le hablo cara a cara. Y estos dos, aunque eran sus hermanos, no tuvieron temor de hablar contra el ungido de Dios. También lo dije cuando empezamos, mucha gente no va a entender muchas cosas que van a pasar en la iglesia, muchas cosas. A veces no hay entendimiento, no hay discernimiento de lo espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden ver carpa? ¿Por qué no quitan eso? ¿Por qué visten de militar? Porque, hermano, apenas estamos terminando un pequeño entrenamiento. Pequeño entrenamiento. Pero si no podemos obedecer las cosas pequeñas del reino, ¿cómo se nos van a confiar las cosas grandes del reino? Amén, aleluya. ¿Sí o no? Israel, aunque Dios lo ha sacado con gran poder, cuando ve que viene Faraón con sus ejércitos, dice, ay Moisés, ¿y no era esto lo que te decíamos? Que habían buenos sepulcros en Egipto, que habían buenos lugares para que nos enterraran, y tú nos has traído aquí para morir en este desierto, para que nos entierren aquí en la arena, y allá buenos, aceitaditos están los entierros. Si han hallado las momias de los faraones intactas, bien embalsamados, bien preparados. Me imagino que así esperaban ellos. No hubiéramos, ¿para qué nos sacaste? ¿No nos era mejor servir a Faraón? Yo te digo, hermano, no es mejor servir a Faraón. No es mejor vivir para el pecado, no es mejor vivir en una vida de orgullo, de soberbia, haciendo nuestra voluntad. Nunca va a ser mejor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nunca va a ser mejor. Tú dices, en Honduras, mi hermano, mire hermano, cuando me salí de la iglesia, mire cómo Dios me ha bendecido. Tengo mi camión, tengo mi negocio, he hecho mi casa de 2 plantas. Y él creía que estaba bendecido porque se había ido de la iglesia. Tercera llamada que recibo. No comprendan. Amén. Y él se creía bendecido. Estoy bien, mire, en la iglesia estaba, no tenía ni para comer, me salí de la iglesia y me empezó el billete, mire, a caer en la mano, me empezó la bendición, estoy bien, mire, estoy gordo, hermano, pero va a llegar el día que el diablo va a pasar la factura. El diablo va a pasar la factura. Cuando menos la persona se espera, el diablo pasa la factura. ¿Y qué de esa persona el día que tenga que presentarse delante de Dios? ¿Qué va a ser de esa persona el día que tenga que ir delante del tribunal de Cristo? ¿Qué le va a decir a Cristo? Es que el pastor me hizo esto. Es que el hermano me torció la mano cuando me dio la mano.
pisó el callo. Aleluya. Yo no puedo morar, ¿verdad? No, de papá. Saca de la cabeza al diablo. ¿Qué le vamos a decir a Dios aquel día? ¿Qué le vamos a decir, hermano, aquel día? Le vamos a decir, mejor nos hubiéramos muerto ahí en Egipto. Le vamos a decir, mejor hubiéramos servido al faraón. Déjame decirte, si tú has decidido servir a Dios, has tomado la mejor decisión de tu vida. Porque es una decisión, hermano, para vida eterna.